Hola, soy Marco Antonio Sepúlveda Larrucó, profesor de Derecho Civil de la Universidad Central de Chile y además director y profesor del Magíster en Derecho Registral e Inmobiliario de la misma universidad. Bien, el sistema de transmisión en Chile habría que distinguir evidentemente si es por causa de muerte o si es por acto entre vivos. Por causa de muerte, evidentemente opera el modo de adquirir sucesión por causa de muerte, y si es por acto entre vivos, se basa en el sistema romano en base a título y modo, con la característica o con la peculiaridad que el modo en Chile opera a través de la inscripción conservatoria, es decir, la inscripción, guardando la terminología que hay en esta materia, podríamos decir que es una inscripción constitutiva en consecuencia, es decir, la mutación jurídico-real opera en el registro. Si no ingresa al registro, no hay transferencia del dominio, solamente hay un negocio jurídico que genera obligaciones. Bien, desde el punto de vista orgánico, el sistema registral chileno está a cargo de un funcionario auxiliar de la Administración de Justicia, es decir, depende del Poder Judicial, que se llama conservador de bienes raíces, nombre que es tomado justamente del derecho francés. Es un auxiliar de la Administración de Justicia que es designado mediante una terna que confecciona la respectiva Corte de Apelaciones, y luego de esa terna es elegido el candidato por el Presidente de la República a través del Ministro de Justicia. La organización de cada oficina es una organización independiente, funciona como si fuese una empresa, es decir, el conservador de bienes raíces cobra derechos arancelarios que están fijados en virtud de un decreto supremo, y él vive justamente y se financia a través de estos ingresos. Es decir, todo el personal que trabaja para él es un personal que está regulado por el Código del Trabajo. En consecuencia, él solventa todos sus costos y también disfruta de todos los beneficios, de todos los ingresos. En Chile, en primer lugar, debo decir que la relación notario-conservador en Chile es muy buena. Incluso conforman una sola asociación gremial. En Chile se llama Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile. Ese es el nombre de esta entidad. Por lo tanto, yo diría que son dos profesionales del derecho que conviven de muy buena forma, cada uno en la esfera que le corresponde. El notario justamente en lo que dice relación fundamentalmente con los instrumentos públicos y demás funciones que tienen los notarios, el notariado latino, y el conservador a cargo del registro y de la calificación de los instrumentos que justamente en cuyo otorgamiento interviene el notario. La calificación en Chile es un tema. Yo diría que no hay unanimidad. Algunos somos partidarios de una calificación más exhaustiva. Hay registradores o conservadores que opinan de la misma forma, pero hay otros que estiman que su función calificadora es menos rigurosa, es menos exigente. Y eso también se debate muchas veces a nivel de tribunales, a nivel de tribunales de justicia, donde uno puede encontrar fallos en que justamente se señala que el conservador tiene un rol más bien pasivo, a diferencia, por ejemplo, de que yo pienso que tiene más bien un rol activo en la calificación. Lo que sucede es que la norma que regula la calificación, que es el artículo 13 del reglamento, el registro conservatorio de bienes raíces, es una fórmula bastante amplia, es decir, el conservador debe denegar aquellas inscripciones que son legalmente inadmisibles, y luego la norma da a vía ejemplar algunos casos de inadmisibilidad. Y esta norma es interpretada por algunos en un sentido más lato y por otros en un sentido más restringido. Por lo tanto, yo diría que no hay unanimidad respecto a esta materia.
Sí, hay un sistema recursivo registral que es bastante sencillo. Si uno no está de acuerdo con la negativa del conservador de bienes raíces, puede recurrir al juez de primera instancia, es un juez civil de letras, y la resolución de este juez incluso es apelable en la forma ordinaria para ante la Corte de Apelaciones respectiva, y eventualmente, incluso por algún recurso procesal, se podría llegar hasta la Corte Suprema. La posesión en Chile es bastante particular, si se quiere decir de esta forma, porque está directamente vinculada con la inscripción. Dicho de otra forma, la inscripción en Chile no solamente es la forma como se verifica la tradición de los derechos reales inmuebles, sino que además la inscripción es sinónimo de posesión. Dicho de otra forma, la posesión de los inmuebles en Chile se adquiere mediante la inscripción conservatoria. La reina de las garantías, para ponerle algún tipo de apelativo, ¿no es cierto?, por lejos es la hipoteca. El mercado hipotecario en Chile es muy fuerte, es una garantía que tiene amplia aceptación por todo nuestro sistema financiero, porque se considera que es una garantía muy segura, y esta se constituye también mediante el sistema título modo, es decir, mediante un contrato de hipoteca que debe constar en escritura pública y luego se inscribe en el conservador de bienes raíces y recién ahí se entiende entonces constituida la hipoteca. Dicho de otra forma, la tradición del derecho real de hipoteca se verifica también mediante la inscripción conservatoria, es decir, es constitutiva. Bien, en cuanto a la organización de cada uno de los oficios registrales, es decir, de cada uno de los conservadores de bienes raíces, varía evidentemente de acuerdo al tamaño. En general ellos se agrupan o tienen competencia en comunas o agrupaciones de comunas. Evidentemente hay conservadores entonces que tienen un terreno mucho más amplio y otros evidentemente más restringido. Entonces hay oficinas más grandes y oficinas más pequeñas. En cada una de estas oficinas está a cargo, a la cabeza evidentemente está el conservador de bienes raíces, y ellos luego tienen la distribución de empleados, funcionarios que ellos mismos estiman pertinente, pero es más o menos la misma. O sea, cada funcionario se dedica a distintas actividades, igual que en una empresa. Yo diría que funciona muy parecido a una empresa, incluso más los conservadores más grandes, como podría ser el de Santiago, ¿no es cierto? Tiene asesores y otro tipo de profesionales incluso que ya son ajenos a la actividad registral propiamente tal, me imagino yo, contadores, etcétera, porque es una empresa muy grande. Y con la particularidad además que el registro conservatorio de Santiago de bienes raíces depende curiosamente de 3 conservadores distintos. Uno a cargo de bienes raíces, de la propiedad inmueble, otro que es el conservador de hipotecas y un tercero que es el conservador de prohibiciones. Es decir, estos 3 conservadores, estos 3 jefes operan en un mismo edificio y a cuyo cargo está un gran número de empleados que ejecutan las distintas funciones que se ejecutan en todo registro. Sí. A ver, lo que sucede es que en Santiago, justamente porque es grande, obviamente, es la capital de la ciudad, es la capital del país, y obviamente concentra la mayor población y también, en consecuencia, la mayor cantidad de operaciones en bienes raíces, llámense en compraventa, hipotecas y otros. En algún minuto se decidió dividir este conservador y curiosamente, en vez de dividirse de manera uniforme o de manera homogénea, si ustedes quieren, se dividió más bien en relación a los registros parciales, que en vez de... entonces se dividió el conservador de Santiago más bien por los libros, por los registros que lleva. Dicho de otra forma, el conservador de bienes raíces en Chile lleva 5 libros.
un primer libro que es el Estado Diario, el repertorio que se denomina en Chile. Luego viene el registro de la propiedad propiamente tal, que se descompone de 3 libros, que es el registro de propiedad, el registro de hipotecas y gravámenes y el registro de prohibiciones e interdicciones de enajenar. Y un quinto libro, porque no hay que olvidarse que nosotros además tenemos un folio personal, es un libro índice general. Entonces, en Santiago se dividió a los conservadores, por decirlo en términos muy simples, por estos registros parciales. Uno es el de propiedad, otro es el de hipoteca y gravámenes, y el tercero es de prohibiciones e interdicciones de enajenar, y ahí se inscriben, bueno, las prohibiciones en general, las limitaciones al dominio, qué sé yo, embargos, medidas precautorias, y también las interdicciones que a mi juicio debieran estar en el registro civil. Bueno, aquí se inscriben también cuando afectan a bienes raíces en el registro en general de la propiedad. Por ejemplo, una interdicción por disipación, una interdicción por demencia, etc. Bueno, hablar de la figura de Andrés Bello me parece que es sencillo, dada la gran trascendencia y relevancia que no solamente tuvo en Chile, porque la obra de Bello incluso se expandió por todo el continente e incluso llegó hasta Europa. El Código Civil chileno es un código que ha servido de modelo, incluso en algunos países se copió literalmente, y es un código, es una obra que perdura hasta el día de hoy. Recordemos que es uno de los 3 códigos vigentes más antiguos del mundo, conjuntamente con el Código Civil francés y el Código austriaco. En cuanto a Bello, a la figura de Bello, yo siempre digo venezolano de nacimiento y chileno por gracia, tuvimos la suerte que llegara a Chile gracias a los buenos oficios. Recordemos que don Andrés Bello por esa época estaba en Inglaterra, estaba en Londres, y estaba pasando algunas penurias económicas, y lo conoció otro ilustre chileno de la familia Gaña, y con muy buen ojo recomendó sus servicios al gobierno de Chile. Y Bello llega a Chile ahí al comienzo de los 30 justamente, y traba amistad y una muy buena relación con otro hombre que fue muy importante para el desarrollo de Chile, que fue el ministro Diego Portales. Y en definitiva se le encarga a él la preparación de un código que no se sabe con exactitud la fecha exacta en que comienza a prepararlo, pero evidentemente, según lo señalan todos los autores, todos los profesores de Derecho Histórico o los que más han estudiado este tema, tenemos que ubicarlo por ahí, por el año 33, el año 1834, que había empezado a trabajar este código. Él trabajó solo y como metodología fue trabajando cada uno de los libros del código. Se utilizó el modelo francés en el sentido de la ordenación, esto de ordenar con un título preliminar y libros. El Código Civil francés tiene 3 libros, el nuestro tiene 4, y don Andrés lo que hizo fue justamente ir trabajándolos e ir publicándolos en un diario de la época que se llamaba El Araucano, justamente para ir recibiendo comentarios, y luego fue trabajado con alguna comisión que se forma por ahí, hasta que en definitiva Bello por ahí, por el año 1853, imagínense todo el tiempo que pasa, todos los años que él trabaja en este cuerpo legal, el año 1853 se presenta un proyecto de Código Civil que se somete a una comisión revisora que fue personalmente encabezada por el presidente Montt, quien había acompañado a Bello desde el comienzo, porque el presidente Montt había sido parlamentario y había acompañado a Bello en este proceso codificador. Y el presidente Montt, tal como lo hizo Napoleón con el Código Civil francés, presidió todas las comisiones, todas las sesiones de esta comisión revisora, y luego aparece un proyecto que se le ha denominado el proyecto inédito. Este proyecto inédito es justamente el proyecto de Bello, con las anotaciones y apuntes, por decir de alguna forma, manuscritas, que se fue haciendo ese proyecto para luego sacarse el proyecto definitivo del año 1855.
En cuanto a Bello, su labor no termina ahí, porque Bello, además de haber sido un gran jurista, bueno, fue poeta, fue gramático, la verdad que fue un hombre francamente multifacético, el primer rector de la Universidad de Chile. La verdad que podríamos estar hablando horas de lo que ha sido la obra de Bello y su influencia. En cuanto a los principios registrales, lo primero que habría que decir en el derecho registral chileno es que ninguno de ellos se encuentra expresamente consagrado. La explicación es muy sencilla y es histórica. Remontémonos a la época de dictación del Código Civil, que es el año 1855, y sabemos nosotros que el desarrollo doctrinario, dogmático del derecho registral es en el siglo XX. Por lo tanto, no encontramos ni en el Código Civil y tampoco en el reglamento, el registro conservatorio, principios, insisto, expresamente señalados. Eso no significa que no se recojan en diversas normas jurídicas, tanto del Código como del reglamento, bueno, principios en definitiva que no están expresados propiamente tal, pero que evidentemente uno se da cuenta que obedecen a ideas que son propias del mundo registral. Por ejemplo, ya desde el momento que se estableció, por ejemplo, un libro diario, ¿no es cierto?, un repertorio, es porque, bueno, claramente ahí se quiso consagrar el principio de prioridad registral, por ejemplo. Sin embargo, hay otros que aparecen muy difusos o lisa y llanamente no están. Por ejemplo, normalmente se habla que los registros, el mínimo efecto que producen es el de oponibilidad o inoponibilidad, según cuál sea la perspectiva que uno quiera analizar. El legislador chileno me parece a mí que ni se preocupó mucho de ese principio porque lo dio por establecido. Y por una razón obvia, porque la inscripción es constitutiva. Es decir, si el derecho nace en el registro, yo no tengo que preocuparme de la oponibilidad, porque el derecho real, por definición, es oponible erga omnes. Y aquí, además, el derecho nace en el registro. Por lo tanto, no era un tema, me imagino yo, el que fuera o no fuera oponible. Es un efecto mucho más fuerte y poderoso. El derecho nace en el registro. Sin embargo, hay algún pasaje por ahí del mensaje del Código Civil, es decir, en la exposición de motivos, como dicen los españoles, donde en una parte, en un párrafo, igual se dice algo respecto al principio de oponibilidad. Algo así como que un contrato puede estar perfecto y generar toda clase de derechos y obligaciones, pero mientras no acceda al registro es como si no existiera respecto a tercero. Yo diría que esas son las pocas menciones que hay al principio de oponibilidad registral y curiosamente en el mensaje. También el principio de legitimación está, me parece que imperfectamente recogido, porque se llega por un desvío, por decirlo de alguna forma, porque es a partir de la posesión, porque justamente en Chile el poseedor se reputa dueño y sabemos que si no hay inscripción no soy poseedor y en consecuencia si soy poseedor me reputo dueño en base justamente a la inscripción. Es decir, yo soy un convencido de que en Chile efectivamente debemos pulir un poco más esto de los principios registrales para que haya mayor claridad y ponernos más a tono con lo que fue el desarrollo posterior al Código Civil en materia registral. No la hay porque por una característica de Bello. Bello fue un romanista excelso. De hecho, él tiene una obra de derecho romano que fue muy famosa en la época, fue una suerte de manual de derecho romano y justamente él, al ser un gran romanista, privilegió por sobre todo y antes que todo el derecho de propiedad, pero el derecho de propiedad del dueño. Es decir, no me cabe duda alguna que el derecho chileno ha privilegiado desde un comienzo, desde un inicio, al verdadero dueño, por decirlo de alguna forma, más que al tercer adquirente. Es decir, en caso de conflicto entre un tercer adquirente y un propietario, por regla general, y digo por regla general porque sabemos que en los ordenamientos jurídicos siempre hay excepciones, va a prevalecer el dueño. Planteo un caso que puede ser bastante ilustrativo. Pensemos en un fraude inmobiliario, ¿no es cierto? Un fraude inmobiliario registral.
donde una persona falsifica un instrumento, logra acceder al registro y luego este inmueble es vendido, transferido por el falsificador. Bueno, en el momento que se dé cuenta, ¿no es cierto?, el verdadero dueño, ese dueño que va a hacer, bueno, va a entablar las acciones respectivas y si estas no están prescritas, evidentemente, no tengo duda alguna que va a triunfar el verdadero dueño por sobre ese tercer adquirente. La única protección de ese tercer adquirente sería una prescripción adquisitiva a su favor, evidentemente. Pero mientras él no prescriba adquisitivamente, el inmueble va a salir triunfador el verdadero dueño. Claro, porque en este caso, de acuerdo al ejemplo que yo estaba planteando, ¿no es cierto?, tenemos este falsificador que logra burlar todos los mecanismos de control y accede, ¿no es cierto?, al registro, suplantando evidentemente en el título al titular registral. Por lo tanto, este falsificador logra una inscripción a su favor, se cancela consecuencialmente, al menos en el registro, la inscripción anterior, la del titular registral, y luego este señor pone a la venta el inmueble, y como la venta es un título traslaticio de dominio, se requiere hacer la tradición, y la tradición, la única forma como se va a hacer es mediante la inscripción conservatoria a favor del tercero. Por lo tanto, el juicio va a ser entre este poseedor inscrito, es un poseedor, efectivamente, no es un dueño porque nadie puede transferir más derechos que los que tiene, y en este juicio este vendedor cuya inscripción fue fraudulentamente cancelada va a triunfar, salvo que el poseedor inscrito haya transcurrido el plazo de prescripción y adquiera por prescripción adquisitiva. La prescripción en Chile ha ido sufriendo cambios desde la dictación del Código, y hoy día los plazos actuales son 5 años para la prescripción ordinaria y 10 años para la extraordinaria. Y en el ejemplo que yo estoy poniendo, justamente el poseedor estaría amparado seguramente por un plazo de 5 años. Y me explico rápidamente. Porque, en primer lugar, no me cabe la menor duda que es un poseedor de buena fe. Ese señor no sabe seguramente que quien le está vendiendo es un falsificador. Justamente él confiaba en el registro, en lo que dice el registro, y el registro dice que ese señor que falsificó el título es el dueño. En segundo lugar, hay un título traslaticio de dominio, que es un justo título en consecuencia, y en tercer lugar, hay tradición. Los 3 requisitos para ser considerado poseedor regular en Chile, conforme al artículo 702, y en consecuencia para que opere la prescripción ordinaria de 5 años. En materia de prescripción adquisitiva de inmuebles sí puede haber mala fe, porque el código en materia posesoria se va a un concepto subjetivo, de la buena fe. Es decir, es un tema de creencia, de convicción, es un tema más bien psicológico. Por lo tanto, si yo el día de mañana lograse acreditar, en mi ejemplo nuevamente, que este tercer adquirente sabía que este señor había adquirido este inmueble, entre comillas, adquirido mediante una falsificación instrumental, ese tercero sí sería un tercero de mala fe. A ver, desde el punto de vista de la propiedad inmueble en Chile, o dicho de otra forma, de los derechos reales inmuebles, salvo una excepción, que a mi juicio es criticable y eso sí habría que corregirlo, salvo una excepción, la constitución de todos los derechos reales inmuebles en Chile se verifica mediante la inscripción conservatoria. Es decir, mientras no haya inscripción conservatoria y yo esté invocando un título traslaticio de dominio, no nace el derecho real a la vida del derecho, valga la redundancia, y la excepción calificada, que lo dice el mensaje del Código Civil, pero efectivamente me parece a mí que eso es un error, analizado de una perspectiva actual, es el derecho real de servidumbre.
El derecho real de servidumbre en Chile se constituye mediante una escritura pública donde el tradente expresa constituirlo y el adquirente adquirirlo y puede acceder al registro sin ningún problema, es decir, es un título susceptible de inscripción, pero en ese caso entonces el registro tiene un carácter declarativo, porque el derecho ya llega nacido, ¿no es cierto?, al registro. Hay alguna contraexcepción por ahí en alguna ley especial, que son las servidumbres de alcantarillado en predio urbano, pero a mi juicio es otra modificación que sería altamente conveniente, porque además no hay razón de tener todos los derechos reales inmuebles, sujetos a un sistema de inscripción constitutiva y tener la servidumbre, que cada día incluso las servidumbres son un gravamen más pesado, cada vez diversa legislación especial va creando nuevas servidumbres, por lo tanto es una gran, ¿no es cierto?, limitación, es una gran carga al dominio de la servidumbre. Pueden ser una pesada carga, sobre todo aquellas que son inaparentes, por ejemplo, que a veces no están a simple vista. Yo me imagino que el legislador no le pareció de importancia la inscripción, porque yo me imagino que pensó que las servidumbres podían verse, aparecían por signos físicos, pero no es así, porque existen servidumbres discontinuas inaparentes, por ejemplo, donde no hay ningún signo visible de la servidumbre. Ahora, sí, claro, hay otros registros en Chile, donde la inscripción cumple otro rol, pero me imagino que lo que importa acá es el tema de los inmuebles. Solamente por citar un ejemplo, en materia de registros, en el registro de vehículos motorizados, la inscripción es declarativa, pero me parece que el tema central es el de los derechos reales inmuebles. La relación es tan buena, diría yo, que a ellos les encanta, en el buen sentido de la palabra, para que no se vaya a malinterpretar, pertenecer al Poder Judicial. Ellos no les gustaría, por declaraciones que yo he escuchado en forma reiterada de parte de ellos, es que están muy cómodos donde están y además están convencidos que ese es el lugar adecuado donde deben estar. Y el principal argumento que dan ellos es justamente por la independencia que tiene el Poder Judicial. Es decir, ellos no se ven y lo considerarían un atentado a su independencia, por ejemplo, depender del Poder Ejecutivo. Y evidentemente que del Poder Legislativo no podrían depender. No tengo una estadística de los casos de calificaciones, ¿no es cierto?, denegatoria que llegan a tribunales, pero hay una jurisprudencia importante, es decir, no es una cosa excepcional. Llega bastante material, por decirlo de alguna forma, a los tribunales, porque además estos conservadores, al ser absolutamente independientes unos de otros, también se produce el problema en la calificación, donde encontramos diversos criterios a veces respecto a una misma materia. Desde el punto de vista académico, yo diría que los conservadores en general están bastante distantes de él. Me explico. Yo no sé si mi memoria me traiciona, pero no conozco actualmente ningún caso de conservador que sea profesor universitario. Insisto, siempre puede uno cometer un error, pero no tengo noción. En cambio, es más fácil, en todo caso, no vaya a creerse que son muchos, son bastante pocos, de notarios que se les ve a veces en el ámbito docente, me refiero como profesores. Los conservadores normalmente, no sé por qué en Chile, en el último tiempo eso ha cambiado, pero en Chile como que tratan de pasar desapercibidos, como que tienen una sensación ellos, me imagino, de que si aparecen mucho, se exponen mucho. Yo creo que eso ha ido cambiando, seguramente con registradores más jóvenes, con otras mentalidades, pero en términos generales el conservador en Chile es alguien que es más bien quitado de bulla, por decirlo de alguna forma. El notario, en cambio, tiene un rol más activo. El derecho registral en Chile
tiene escaso desarrollo, tiene varias explicaciones, como todo en la vida. Una muy importante es el peso, la contundencia que tiene el derecho civil en Chile. Es muy difícil robarle el protagonismo a la obra de Bello, sobre todo en una materia como esta, donde en definitiva fue una novedad para la época, es uno de los grandes aportes, ¿no es cierto?, el Código Civil, y justamente toda la inscripción fue tratado desde un comienzo en el Código mismo, porque la verdad es que el reglamento más bien dice relación, y valga redundancia, con cuestiones más bien reglamentarias, pero la operación de cómo funciona el sistema, cómo está estructurado, etcétera, etcétera, está en el Código. Entonces, la verdad que el derecho civil no es que se haya fagocitado, porque para fagocitar algo tiene que existir. Aquí en realidad nunca se ha desarrollado el derecho registral, y porque lo tiene así un verdadero muro de contención, por así decir, el derecho civil. Entonces, todas las interpretaciones, la mayoría de interpretaciones de nuestros profesores y de nuestras dogmáticas siempre son enfocadas desde el punto de vista del derecho civil. Lamentablemente, insisto, los conservadores podrían ayudar más a difundir esto del derecho registral. Esa es otra explicación. En consecuencia, yo creo que ellos no han hecho todos los esfuerzos, y los esfuerzos que honestamente hay en Chile son bastante aislados de personas como yo, que es casi como un hobby o un gusto académico desarrollar una materia como esta. Y en mi caso personal, yo comencé a trabajar este tema porque justamente estudiando el tema de los derechos reales, estudiando el sistema registral chileno, me daba cuenta que algo faltaba, había algo que yo echaba de menos, y sinceramente al comienzo no sabía qué. Yo no sabía qué al principio. Sí, bueno, todo lo que dice, tal como señalaba recién, los conservadores en Chile son auxiliares de la Administración de Justicia, y no solamente existen conservadores de bienes raíces, también existe, por ejemplo, el conservador de comercio, el conservador que lleva los registros de agua, me refiero a al derecho real de aprovechamiento de agua, y un conservador que es muy importante en Chile, ustedes comprenderán, es el de minas. Chile es un país minero, y ese es un conservador tremendamente importante. Es por mencionar algunos ejemplos, y tenemos innumerables otros registros que ya dependen de otras entidades. Por ejemplo, el registro civil en Chile, que es el registro de personas, también lleva otros registros. Por ejemplo, el Registro Nacional de Vehículos Motorizados en Chile está en manos del el Servicio de Registro Civil, y recientemente, hace algunos años atrás, se creó un registro de personas jurídicas que también le fue entregado al Servicio de Registro Civil e Identificaciones de Chile, ese es el nombre completo. El conservador de minas es una función independiente al de bienes raíces, lo que no obsta que en muchos lugares los conservadores son conservadores de varios registros. ¿Me explico? Por ejemplo, conservador de bienes raíces y conservador de minas, pero llevan registros totalmente distintos, que además están regulados por códigos totalmente distintos. Es decir, en Chile tenemos código de agua, tenemos código de minería, código de comercio, etc. Bueno, en Chile, en lo que dice relación con el catastro, nosotros no tenemos una institución pública que se llame el catastro. El catastro más bien es aquello que lleva el Servicio de Impuesto Interno para efectos tributarios, y por otro lado también tenemos un catastro, o el catastro que van haciendo cada una de las municipalidades en materia que dice relación con el desarrollo urbanístico. En Chile todos los procesos urbanísticos deben ir a parar a una dirección que se llama Dirección de Obra, y que depende de cada municipio. Y ahí es justamente donde
qué sé yo, cuando se divide las tierras, se producen loteos o se construye propiedad horizontal, etcétera, ahí se van confeccionando los planos respectivos y esos planos quedan archivados en la dirección de obra respectiva y además normalmente se archiva uno en el conservador de bienes raíces. O sea, normalmente hoy día en Chile, cuando hay un proceso urbanístico, uno va a encontrar que el mismo plano en dos lugares distintos. En la dirección de obra, que es donde se aprueba urbanísticamente, y luego en el conservador de bienes raíces respectivo. Yo diría que es una forma bastante tradicional, entre comillas, fundamentalmente es mapeo, es decir, en base a topógrafos. Hay alguna distinta, por ejemplo, claro, que es mucho más precisa, que es en materia minera. Por ejemplo, en materia minera la ubicación geográfica es más relevante aún, y ahí, por ejemplo, si mi memoria no me traiciona, se utilizan las UTM, que son las unidades transversales de Mercator. Por lo tanto, depende cuál sea el objeto, pero en general en el ámbito de los bienes raíces, en el ámbito de la propiedad territorial, más bien se utiliza la topografía. La topografía.